Hola, ¿qué tal? Ese es el primer video que vamos a ver acerca de las cinéticas microbianas. Hoy vamos a ver únicamente definiciones para poder entrar con el estudio de las cinéticas a nivel ingeniería. Y bueno, el primer tema que, la primera definición que vamos a ver es la definición de la biomasa. La biomasa es la cantidad de células que hay en un cultivo, en un organismo, en una colonia o bien creciendo en una superficie. La biomasa se representa con la letra X mayúscula y las unidades con las que medimos a la biomasa son las unidades de masa tal cual, solamente que van acompañadas de un apellido diciendo que son de células, por ejemplo, gramos de células, kilogramos de células, toneladas de células. En dado caso de que conozcamos el nombre de la célula, podemos decir qué célula es, por ejemplo, gramos de Escherichia coli, gramos de levadura, gramos de Klebsiella, miligramos de células linfoides, etc. La siguiente definición que vamos a ver es la de sustrato. Y en microbiología hay dos cosas a las cuales llamamos sustrato. La primera es al lugar físico en el cual crece el microorganismo normalmente adherido a él. En ese lugar físico se le provee la fuente de carbono y de energía. Además de que si no está adherido al sustrato, el crecimiento del microorganismo o de las células se ve, si no inhibido completamente, sí se ve un poco impedido. Por otra parte, la segunda cosa que nosotros conocemos como sustrato es a la fuente que se utiliza como carbono y energía y que el microorganismo va a utilizar para crecer. Y normalmente este sustrato puede ser sólido o líquido. Si está líquido, la célula entonces va a estar inmersa en dicho sustrato, que en este caso también va siendo el medio de cultivo. Y bueno, el sustrato como la fuente de carbono y energía, ya viéndolo desde ese punto de vista, se representa con la letra S mayúscula y la cantidad neta de esta fuente de carbono y energía se mide también en unidades de masa. Y entonces aquí hablamos de gramos de sustrato, kilogramos de sustrato, toneladas de sustrato, a menos que conozcamos específicamente del sustrato y aquí queramos ser más específicos, por ejemplo, podemos decir gramos de glucosa, kilogramos de almidón o toneladas, no sé, de bagazo, dependiendo de la fuente de sustrato de la cual estemos hablando. La tercera definición que vamos a ver es la definición de producto. El producto se representa con con la letra P mayúscula y el producto es el metabolito de interés por el cual se realiza una fermentación o bien es el producto metabólico al cual se transforma el sustrato después de haber sido metabolizado y asimilado por el microorganismo. El producto normalmente tiende a acumularse en el medio de cultivo cuando el medio de cultivo es sólido o líquido, es decir, en el sustrato, en el medio de cultivo. Bueno, se representa con la letra P mayúscula, como hemos dicho, y sus unidades también son las unidades de masa. Nada más que también estas van acompañadas del apellido gramos de producto, kilogramos de producto, toneladas de producto, y si conocemos el producto en específico, por ejemplo, podemos decir gramos de etanol, kilogramos de antibiótico, toneladas de ácido cítrico, etcétera, dependiendo del producto que sea por el cual se realiza la fermentación o un subproducto de ella. Vamos a definir ahora lo que es crecimiento. Crecimiento es cualquier incremento en la biomasa. Se puede determinar como el incremento en el número total de células o como un incremento en la masa que constituye a cada individuo o al conjunto de ellos, ya sea este conjunto un organismo complejo o bien una colonia. Y bueno, entonces entendamos que el crecimiento, si tenemos por ejemplo una célula aislada, vamos a decir que esta experimenta crecimiento si cumple con algunas de estas tres características: que aumente el número de células, cada una con una biomasa más o menos similar, o bien que esta misma célula aumente en cantidad neta de masa, es decir, aumente su tamaño y con ello también la masa que la forma, o una combinación de las dos anteriores, que aumente el número de células y cada una de ellas sea de un tamaño respectivamente más grande que la célula inicial. Entendamos que cuando trabajamos con bacterias, normalmente también con levaduras, lo que vamos a experimentar es un aumento en el número de células. Casi no se va a ver el aumento en el tamaño, a menos que haya una maduración de las células. O, por ejemplo, en levaduras, cuando estas tienden a acumular lípidos para, para mantenerse en épocas de crisis, aumentan también su biomasa de esta manera, que aumenta su tamaño de la célula. Pero normalmente lo que vemos es esto, nada más un incremento en el número de células. Y bueno,
La fermentación. La fermentación viene del latín fermentare, también se dice que viene del francés fermer, que significa cerrado o encerrado. Originalmente se decía que una fermentación es un proceso en el cual hay crecimiento de células en ausencia de oxígeno. Eso originalmente era un fermentado y de hecho para algunas bebidas fermentadas así se maneja. Pero hoy en día también se refiere para cualquier tipo de crecimiento celular, sea en presencia de oxígeno o no, que se lleva a cabo en condiciones controladas, normalmente. Y bueno, para llevar a cabo las condiciones controladas de una fermentación recurrimos al uso de un reactor biológico o un bioreactor. Entonces, ¿qué es un bioreactor? Un bioreactor es el recipiente en el cual se lleva a cabo el crecimiento microbiano. Debe de tener la característica de que debe permitir controlar algunos parámetros importantes para el crecimiento. Entre esos parámetros pueden figurar el oxígeno disuelto, la temperatura del medio de cultivo, la concentración de sustratos, el pH, entre otros parámetros. No necesita controlar todos, solamente para que sea un bioreactor puedes controlar si quieres nada más uno, pero que sea el más importante. Eso sí, pero literalmente cualquier recipiente que pueda funcionar para que crezca el microorganismo en condiciones aisladas de las células que están a su alrededor y que también pueden aprovechar el sustrato, se dice que es un fermentador. Entonces, si las células están aisladas de otras que pueda haber afuera que puedan contaminar nuestro medio de cultivo, eso ya es un fermentador. Y bueno, existen unos muy simples como por ejemplo un matraz que tenga medio de cultivo o bien un bioreactor completamente equipado con sistema de agitación, aireación, control de pH, entre otras condiciones que podemos modificar a nuestras necesidades. Ahora, el volumen del bioreactor. El volumen del bioreactor literalmente es el espacio neto que ocupa el microorganismo al crecer suspendido cuando es en un sustrato líquido. Normalmente no hablamos de volumen del bioreactor cuando es un sustrato sólido. Se denota con la letra B mayúscula y sus unidades son unidades de volumen, ya sean litros o metros cúbicos. Ahora vamos a hablar de las densidades. 3 definiciones más. Estas densidades en realidad son relaciones que hay entre la biomasa, el sustrato y el producto con el volumen. Entonces, estas densidades normalmente para diferenciarlas de las otras definiciones que ya vimos que utilizan unidades similares, utilizamos letras minúsculas. La primera es densidad celular. Esta se denota con una X minúscula y sus unidades son gramos de célula por litro, kilogramos de célula por metro cúbico o cualquier otra unidad que sea equivalente donde tenemos una masa y entre un volumen. Por eso también a esto se le llama densidades. En el caso de las células se les llama también densidad celular, concentración de células, entre otros nombres. La concentración de sustrato o densidad de sustrato, que es más famosa esta como concentración, se denota con la letra S minúscula y sus unidades son gramos de sustrato por litro, kilogramos de sustrato por metro cúbico, entre otras, cualquiera que represente una masa entre un volumen. Y entonces sucede lo mismo con el producto. La concentración de producto se denota con la letra P minúscula y sus unidades también son unidades de masa de producto entre unidades de volumen. Y este volumen, como lo habíamos mencionado, es el volumen del reactor normalmente. Entonces las concentraciones guardan una relación con las definiciones que habíamos visto. La concentración de biomasa X minúscula es igual a la biomasa total entre el volumen del reactor. La densidad de sustrato es igual a la cantidad neta de sustrato entre el volumen y la concentración de producto, que es P minúscula, se denota como el producto absoluto o total entre el volumen. Noten que las primeras definiciones de biomasa, cantidad neta de sustrato y cantidad neta de producto son mayúsculas y estas son minúsculas para lograr diferenciarlas. El volumen preferentemente se representa con letra B mayúscula, aunque también en algunos casos lo representan con B minúscula. Como no tiene otra analogía en la mayor parte de los casos, no hay tanto problema con el volumen. Y bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos de aplicaciones. En el ejemplo 1 vamos a hablar de la densidad celular. Para iniciar una fermentación casera, para elaborar cerveza, se utiliza como inóculo un sobre de levadura que contiene 1 gramo de biomasa.
y este se utiliza para una fermentación de 20 litros de medio de cultivo. Entonces la pregunta es qué densidad celular se tiene al inicio de la fermentación. Entonces este gramo es X mayúscula y esto es el volumen del reactor. Entonces usamos la fórmula de que X minúscula es igual a X mayúscula sobre B mayúscula. Entonces ya nada más sustituimos. X minúscula es igual a 1 gramo de célula, que esa es la biomasa absoluta de células que se está utilizando, entre el volumen, que es de 20 litros, y la relación nos da de 0.05 gramos de célula por litro. Recordemos también que una unidad equivalente a gramos por litro son kilogramos por metro cúbico. Esta magnitud es exactamente igual a esta al hacer este cambio de unidades. Y bueno, vamos a ver un segundo ejemplo, ahora también de cerveza. Y bueno, entonces en este vamos a ver la concentración de sustrato. Para la elaboración de cerveza artesanal se utilizan 5 kilogramos de malta. La malta es la imagen de los granos que vimos ahorita. Estos granos, no, eso no. Estos gramos es la malta la que se utiliza para hacer crecer la levadura y fermentar la cerveza. Y bueno, entonces, se utilizan 5 kilogramos de malta por cada 20 litros de agua. El mosto, que es la cantidad soluble de azúcares reductores en la malta, es del 8%. Hay que calcular entonces la concentración de azúcares reductores en el medio de cultivo. Y bueno, entonces se utilizan 5 kilogramos de malta, la cual tiene 8% de azúcares reductores por cada 20 litros. Entonces hay que calcular la concentración de sustrato. Entonces, ese 8% de azúcares reductores que contiene la malta es igual a 8 gramos de azúcar por cada 100 gramos de malta. Entonces, significa que si hay 8 gramos en 100 gramos, entonces en 1000 gramos debe de haber 80. Estoy multiplicando por 10 arriba y abajo para que no se altere. Y entonces 1000 gramos sabemos que es 1 kilogramo, entonces estos 80 gramos no se ven alterados. Entonces el sustrato, la concentración de sustrato es igual a 80 gramos de azúcares reductores por cada kilogramo de malta. Entonces estos 5 kilogramos, se utilizan 5 kilogramos de malta por cada 20 litros de medio de cultivo que se va a hacer. Entonces multiplicamos kilogramo de malta con kilogramo de malta y ya nada más se van a anular y ya nada más te quedan gramos de azúcar sobre litros. Entonces equivale, esto es 80 por 5 son 40. Eso, 400 y 400 entre 20 toca 20. Entonces se van a tener 20 gramos de azúcares por litro. Esto es aproximadamente el 2%, más bien es el 2%. Entonces 20 gramos de azúcar por litro es igual a tener 20 gramos de azúcar en 1000 mililitros, y esto es igual a 2 gramos por cada 100 mililitros. Por eso es que 20 gramos equivale al 2%. Entonces, cuando tengamos un porcentaje, para convertirlo a gramos por litro, lo multiplicamos por 10, la magnitud absoluta. Y si tenemos en gramos por litro para convertirlo a porcentaje, dividimos entre 10, por esta regla que tenemos aquí abajo. Vamos a ver un tercer ejemplo, también de cerveza, quién sabe por qué. Concentración de producto. Una cerveza comercial tiene 5 grados de alcohol. Entonces simplemente hay que transformar las unidades a gramos de alcohol por litro, sabiendo que la densidad del etanol es de 789 gramos sobre litro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos 5 grados equivalen en realidad a 5%, volumen de alcohol. Es decir, hay 5 mililitros de alcohol en 100 mililitros de cerveza. Entonces, si multiplicamos por 10 arriba y abajo, significa que tenemos 50 mililitros de alcohol en 1000 mililitros de cerveza. Esto es igual a 50 mililitros de etanol por litro. Entonces la concentración ya neta de producto es igual a 50 mililitros de etanol por litro de cerveza, y multiplicamos por la densidad, que es 0.789 gramos de etanol por cada mililitro. Esta unidad es equivalente a esta. Y esto es igual entonces a 39.45 gramos de etanol por litro. Si estamos trabajando gramos sobre mililitro,
para transformarlo a gramos por litro multiplicamos por 1000 y esta unidad también es equivalente a kilogramos por metro cúbico. Y bueno, entonces esto sería todo por el momento. Muchas gracias y los espero en el próximo video. Hasta luego.